Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Hoy, nos vamos al rinconcito de la literatura universal, de las grandes obras. Volvemos al Quijote y, como sabéis muy bien, comenzamos con Miguel de Cervantes, nuestro admirado autor. Algunas frases de Miguel de Cervantes, siendo así que dejó frases memorables. Las citamos a continuación. Bueno, hay quien dice que la primera gran reflexión que alberga el Quijote es la frase con la que empieza, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. En segundo lugar, tendríamos el siguiente pensamiento. ¿Qué locura o desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías? Seguimos con más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. Añadimos dos más. La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en algo. Y por último, ayer lloraba el que hoy ríe, y hoy llora el que ayer rió. Bueno, vamos culminando la biografía de Miguel de Cervantes. Muerte y tumba de Cervantes. En el registro de la parroquia de San Sebastián se afirma que Cervantes murió el día 23 de abril de 1616. En 23 de abril de 1616 años, se dice, murió Miguel Cervantes Saavedra, casado con doña Catalina de Salazar. Calle del León,
recibió los santos sacramentos de mano del licenciado Franco López. Mandóse enterrar en las monjas trinitarias después de 2 misas del alma y lo demás a voluntad de su mujer, que es testamentaria, y la del licenciado Franco Mínez, que vive allí. Martínez. El 23 de abril, los reyes de España entregan el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Diversos académicos, como el francés Jean Canavaggio y los españoles Francisco Rico, Martín de Riquer y Luis Astrana Marín, afirman que murió el 22 de abril y que en el registro lo que figura es la fecha del entierro. Cervantes falleció en Madrid, a la edad de 68 años, de diabetes, en la conocida Casa de Cervantes, situada en la esquina entre la calle del León y la calle Francos, en el ya citado Barrio de las Letras o Barrio de las Musas, en el entorno del conocido Madrid de los Austrias. Cervantes deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, en el mismo barrio, ya que cuando fue llevado preso en Argel, la congregación de los trinitarios ayudó, hicieron de intermediarios y recogieron fondos para que él y su hermano Rodrigo fueran liberados. Se puede encontrar una placa esculpida dedicada a Miguel de Cervantes en la fachada norte del convento de las Trinitarias de Madrid, donde, como decimos, fue enterrado. El convento actual fue construido en distintas fases. En el momento en que Cervantes fue enterrado allí, el convento tenía una capilla pequeña con acceso por la calle Huertas, pero posteriormente fue edificada una iglesia mayor en el mismo sitio y se trasladó a este nuevo templo a las personas que se encontraban enterradas en el anterior. El cuerpo de Cervantes también fue trasladado, pero se desconocía el lugar exacto en el que se encontraba. En julio de 2011 saltó la noticia de que el historiador Fernando de Prado se proponía encontrar los restos de Cervantes liderando un grupo de expertos explorando las diferentes partes del convento de 3.000 metros cuadrados para investigar mejor su aspecto físico y las causas de su muerte. El 24 de enero de 2015, un equipo de arqueólogos liderado por el forense Francisco Echeverría
anunció haber encontrado un ataúd con las iniciales MC, que fue sometido a estudio para determinar con exactitud si los huesos en él contenidos eran los del escritor, aunque al día siguiente la epigrafista de la Universidad Autónoma de Madrid, Alicia Canto, recomendó cautela, ya que las letras podían leerse en realidad MG y su tipo y técnica corresponde más bien, podían corresponder más bien al siglo XVIII. Al día siguiente se anunció que el comité científico reunido en las excavaciones llegó a la conclusión de que los huesos no corresponden a los del escritor, puesto que pertenecerían a personas de menor edad. Finalmente, el 17 de marzo de 2015, los expertos anunciaron que tras las evidencias de las pruebas históricas, arqueológicas y antropológicas, se ha podido acotar la ubicación de los restos en una concentración de huesos fragmentados y deteriorados correspondientes a 17 personas, entre los que posiblemente se encuentren los de Cervantes y su esposa. Aunque no faltaron otras opiniones críticas, como la del profesor Francisco Rico, que declaró: es que no hay tal hallazgo. Sabemos lo mismo que sabíamos antes. Bien, recordemos que Don Quijote de la Mancha, cuyo título original es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una novela del subgénero literario burlesco. Fue escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, que vivió entre 1547 y 1616, como bien sabemos, y publicada en 2 entregas. El primer tomo en el año 1605 y el segundo en 1615. Se considera Don Quijote de la Mancha la primera novela moderna y obra cumbre de la literatura española. En ella, mediante la parodia de las novelas de caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica de la sociedad del siglo XVI. La comicidad y el uso de refranes y dichos populares confieren dinamismo a la novela. Don Quijote y su escudero Sancho Panza son los protagonistas principales de la obra,
Don Quijote es un hidalgo, hombre de clase media alta, y Sancho Panza es su vecino, de origen humilde y de poca educación. En la imaginación de Don Quijote siempre está Dulcinea del Toboso, un amor idealizado y la razón que lo hace sentirse un verdadero caballero andante. Don Quijote de la Mancha, el libro más universal de la literatura española, es una de esas novelas imperecederas que se cruza en nuestro camino en algún momento de nuestras vidas. Muchos lectores consideran esta obra como el mejor libro de todos los tiempos. Cabe preguntarse qué es realmente el libro Don Quijote de Miguel de Cervantes. ¿Qué significa? ¿Y qué repercusión ha tenido desde su publicación? Hablemos del realismo en Don Quijote. La primera parte supone un avance considerable en el arte de narrar. Constituye una ficción de segundo grado, es decir, el personaje influye en los hechos. Lo habitual en los libros de caballerías hasta entonces era que la acción importaba más que los personajes. Estos eran traídos y llevados a antojo, dependiendo de la trama, ficciones de primer grado. Los hechos, sin embargo, se presentan poco entrelazados entre sí. Están encajados en una estructura poco homogénea, abigarrada y variada, típicamente manierista, en la que pueden reconocerse entremeses apenas adaptados, novelas ejemplares insertadas, discursos, poemas y un largo etcétera. La segunda parte es más barroca que manierista. Representa un avance narrativo mucho mayor de Cervantes en cuanto a la estructura novelística. Los hechos se presentan amalgamados más estrechamente y se trata ya de una ficción de tercer grado. Por primera vez en una novela europea, el personaje transforma los hechos y al mismo tiempo es transformado por ellos. Los personajes evolucionan con la acción y no son los mismos al empezar que al acabar. Como primera novela verdaderamente realista, al regresar Don Quijote a su pueblo, asume la idea de que no solo no es un héroe, sino que no hay héroes.
esta idea desesperanzada e intolerable? Similar a lo que sería el nihilismo para otro cervantista, Dostoyevsky matará al personaje que era al principio y al final, Alonso Quijano, conocido por el sobrenombre de El Bueno. Pues bien, vamos a... Si me disculpáis, tomo disculpadme, acabo de poner el brazo en la pantalla. Bueno, pues aquí estáis, con el cielo de fondo. Vamos a pasar a la lectura dramatizada del Quijote. Y vamos a leer, antes que nada, el segundo poema, un soneto, de los que encontramos antes del propio texto de la novela, a modo de prólogo. Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha. Tú, que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado, sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida. A quien los ojos dieron la bebida, de abundante licor, aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera sus caballos aguije el rubio Apolo, tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primera, tu sabio autor al mundo único y solo.
Bueno, hasta aquí el soneto. Pasamos a la lectura, insistimos. Vamos a continuar, quiero decir, con la lectura dramatizada. Capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parece en brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigualdad y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó que no se podía menear. Halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Válame Dios, dijo Sancho,
¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lábice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero, le dijo: yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino. Y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a bellas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad. Bueno, pues me disculpáis por la interrupción, ese tono que sonaba eran las tanxugueiras, ya las conocéis, ¿no? Me encantan y me encanta la música folk en general. Y bueno, he tenido que interrumpir la grabación porque he recibido una llamada que tenía que atender sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces continuamos donde lo habíamos dejado. Así es la verdad, respondió don Quijote. Y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo qué replicar, respondió Sancho. Pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes, eso de no quejarse. No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero. Y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería.
Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había, puesto iba caminando y comiendo detrás de su amo, muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche se durmió don Quijote pensando en su señora Dulcinea. Por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó ansí Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle, sino su amo, si su amo no lo llamara. Los rayos del sol, que le daban en el rostro, y el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón, por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del puerto Lábice, y a obra de las 3 del día le descubrieron. Aquí, dijo en viéndole don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. No digo yo menos, respondió don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto tan bien como el día del domingo.
Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad y ahora lo verás. Y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco, fementida canalla, dijo Don Quijote. Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún mal ferido, si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mesmo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaba. Respondióles Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado.
Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en qué paraba aquel sobresalto. Y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: la vuestra fermosura, señora mía, puede facer de su persona lo que más le viniere en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo. Y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho. Todo esto que don Quijote decía, escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para don Quijote y, asiéndole de la lanza, le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera: anda, caballero, que mal andes. Por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí vizcaíno. Entendióle muy bien don Quijote y con mucho sosiego le respondió: si fueras caballero como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el vizcaíno: yo no, caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuan presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra dices cosa. Ahora lo veredes, dijo Agrajes. Respondió don Quijote: y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada. Pero avínole bien que se halló junto al coche,
de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz, diciendo: «Oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla». El decir esto, y el apretar la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote. Y así le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, que ya de puro cansada, y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía, pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte.
Y bueno, queridos amigos, hasta aquí pues la lectura dramatizada del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Dejamos pues aquí. Disculpadme, mientras leía quizá me he tocado el pelo y me lo he desordenado un poco. Bueno, pues aquí dejo el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado al menos tanto como yo. Os agradezco vuestra atención. Os animo a suscribiros al canal, a mi amigo Freud, para darle entre todos presencia, visibilidad en la web. Os animo a dar me gusta a este vídeo o a cualquier otro del canal que os parezca útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Y sin más, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo, que sin duda llegará muy pronto. Recordándoos que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo, aliento y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más. Un saludo muy afectuoso para todos y todas y hasta muy pronto.